Ya. Bueno, antes de comenzar, les subí las notas del trabajo. Cualquier consulta y las vemos hacia el final de la clase, ¿ok? Em, ¿Qué más? Bueno, la clase pasada habíamos visto, o alcanzamos a terminar de ver un ejemplo de problema de transporte. Y la idea ahora, bueno, era ver si alcanzamos otro ejemplo completo, porque, digamos, bueno, un ejemplo que son dos ejemplos en uno en realidad, que tiene como dos variaciones, o sea, dos situaciones que modelar. Y en ese sentido, obviamente cada situación es un modelo distinto. El enunciado está en el portal, ¿cierto? Se lo subí hace tiempo atrás. Ahí, digamos, en la segunda unidad, si ustedes se ponen a ver, hay varias guías y hay una que dice problemas de transporte, digamos, que hay una que dice casos de transporte y otra que dice otros casos. La de casos de transporte, que es la que vamos a ver aquí, después pueden ir a buscar ahí el enunciado. Y en particular, ¿cierto? El problema que vamos a tratar es el que está aquí, ¿ya? Vamos a usar Excel en realidad primero para hacer la tabla, en el fondo, de los datos que hay aquí, ¿cierto? Y después de ahí decidimos en realidad con qué software lo resolvemos. Pero la tabla en sí, ¿cierto? Por lo menos para poner en algún lugar los parámetros, ¿cierto? Que el modelo tiene, lo vamos a hacer a través de Excel. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, leamos la situación. Primero se da tres plantas de energía eléctrica de 25, 40 y 30 millones de kilowatt hora. Abastecen de electricidad a tres ciudades. Las demandas máximas en las tres ciudades se estiman en 30, 35 y 25 millones de kilowatt hora. El precio por millón de kilowatt hora de las tres ciudades se dan en la tabla siguiente. Y es lo que está acá abajo, ¿cierto? En la fila, las tres plantas, ¿cierto? Que pasan a ser nuestras fuentes, o lo que en el modelo de transporte, en el fondo, ¿cierto? Del origen, y en este caso, sí es transporte porque obviamente es transporte de electricidad, pero en el fondo es un transporte que estoy haciendo. Y por las columnas, ¿cierto? Las ciudades, que, ¿cierto? Son tres en este caso, y las combinaciones, lógicamente, aquí de cada fila y columna, lo que implica es digamos, el costo de 1 millón de kilowatt hora, ¿cierto? Suministrado de una determinada planta a una determinada ciudad. Abajo tenemos algunos datos adicionales. Durante el mes de agosto, la demanda se incrementa 20% en cada una de las tres ciudades, más allá, ¿cierto?, de lo que ya se indica ahí arriba, ¿cierto?, que son de 30, 35, 25, es un 20% más sobre eso, lo cual puede satisfacerse adquiriendo electricidad de otra red a un precio más elevado de 1000 por millón de kilowatt hora. O sea, entra aquí a jugar una cuarta fuente, ¿cierto?, además de las tres plantas. La red no está enlazada a la ciudad 3, esta red externa, ¿cierto? Mi cuarta fuente. Y bueno, la compañía eléctrica desea determinar el plan más económico para la distribución y compra de energía adicional. Entonces, aquí, bueno, en realidad hay dos problemas. Y vamos a hacer, lógicamente, el primero, la situación base, que es antes, digamos, sin el incremento que se menciona en agosto. Sin ese 20%, es para saber, ¿cierto?, cómo se comporta este sistema con los costos y consumos originales. Y después, ¿cierto? Segunda versión del problema, vamos a hacer la que añadimos, ¿cierto? Por una parte, crece la demanda y añadimos otra fuente, ¿cierto? Como aquí se menciona. La primera situación es un poco más simple que la segunda, pero en realidad no es que tampoco la segunda tenga gran dificultad, pero solamente ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, primero esto lo vamos a, esta tabla, ¿cierto? En el fondo son los costos que necesitamos para nuestro modelo. Así que lo vamos a ir a primero copiar un poquito y llevarla aquí a Excel para que la podamos mirar mientras la escribimos. Y hacemos lo primero, en general, ¿cierto? Los problemas de transporte, el tema, lo primero que tengo que lograr hacer, ¿cierto? Y el gran paso para poder solucionarlo es crear mi tabla de coeficientes, ¿cierto? Una tabla de parámetros. Y aquí, bueno, ya en realidad vamos a ver que están todos, ¿cierto? Bastante fácil de identificar en este modelo. Tengo plantas, ¿cierto? Siguen siendo filas para mí, porque recuerden que normalmente esto
Las fuentes, los orígenes, se representan por las filas, en este caso van a ser plantas, y las ciudades, para mí, son los destinos. También está la ciudad 1, 2 o 3. Vamos a unir esto acá. Y bueno, reservamos ese tamaño por los otros datos, digamos, que tengo que incluir. Aquí, ¿cierto? De qué cosa es un origen, un destino, en realidad es como bien obvio, no hay otros problemas que, ¿cierto? Uno tiene que pensar más, digamos, en qué es cada cosa, pero aquí evidentemente el origen de la electricidad en este caso son las plantas y las ciudades son, ¿cierto?, el destino. También, ¿cierto?, parte de mi estructura tradicional de este problema es tener, ¿cierto?, estas otras cosas, la oferta y la demanda identificadas, que en este caso también, ¿cierto?, me dan esos datos y los vamos a ir a copiar lógicamente. Ahí, con esto lo ponemos en rojo porque es la comprobación. Ya. Primero, ¿cierto? Bueno, de esta tabla, que es nuestra tabla de parámetros, ¿cierto? Que es en realidad lo que vamos a tener que construir, ¿cierto? Para poder resolverlo, porque ya una vez que llegamos a la tabla de parámetros, en realidad la resolución es bastante simple, ¿cierto? Porque como hemos visto en los otros ejemplos anteriores, es bastante mecánica la forma de hacer el modelo. Ahí obviamente más adelante decidimos si lo hacemos en Excel o en Lingo. Yo personalmente creo que en estos casos de modelo de transporte es más fácil el Lingo, es más rápido. Si saben, ¿cierto? El cómo construir el modelo y sobre todo, bueno, lo vimos también, ¿cierto? Un pequeño truco para escribirlo desde Excel, que también eso lo podemos repetir, obviamente lo vamos a ver de nuevo. Que no es obviamente resolver el problema en Excel, sino escribirlo, el texto, para digamos, no tipear tanto y no cometer errores. En este caso, bueno, vamos primero a ver los coeficientes. En ciertos orígenes, destinos, los tengo, en realidad la tabla que tengo aquí ya tiene la información exactamente en el orden que yo necesito. Así que vamos a copiar tal cual, ¿cierto? 300, 350, 500, 480, 450. Recuerden que los costos lo que implican, ¿cierto? Es cuánto me cuesta a mí trasladar una unidad del producto que estoy tratando en el problema, ¿cierto? Entre su origen y destino. En este caso, ¿cierto? El enunciado ya decía que el costo que aparece en la tabla, ¿cierto? Era por millón de kilowatt hora. Entonces, lógicamente, eso es el costo que hay detrás acá. Cada uno de estos números es por millón de kilowatt hora entre esa planta y esa ciudad. Y las soluciones, ¿cierto? Mis variables van a ser también, por supuesto, cuántos millones de kilowatt hora traslados, ¿cierto? Entre tal origen y tal destino. Plantas, ¿cierto? Cada una tiene su oferta y eso en realidad estaba en el enunciado. Vamos a ir a verlo. 3 plantas de energía de 25, 40 y 30 millones de kilowatt hora. Eso es lo que cada una suministra. 25, 40 y 30. Y eso es lo que debemos ir a colocar acá. 25, 30 y 40. En total esto es, ¿cierto? 95. Vamos a ponerlo acá abajo. De ahí tenemos que hacer la comprobación. Los 95. Esa es oferta. Y por otra parte, ¿cierto? Tengo demanda, que es lo que cada una de las ciudades requiere. Vamos a ir a ver también el enunciado que dice. Está aquí mismo, ¿cierto? Un poco más adelante, las demandas máximas de las 3 ciudades se estiman en 30, 35 y 25 millones. Así que vamos a nuevo a Excel y vamos viendo mucho. Ay, acá. 30, 35 y 25. Ahí sí. 30, 35 y 25. Ya. Para comprobar, ¿cierto? Aquí en la celda roja nosotros tenemos la suma de las ofertas. Le vamos a restar la suma de las demandas, ¿cierto? Fíjense que la fórmula es sumar las ofertas menos las demandas, pero también la suma de las demandas, obviamente el total de ofertas menos el total de demanda,
para que saber si es que está compensado, ¿cierto? Si es que la oferta es igual a la demanda. Y no, en este caso, ¿cierto? No están compensados, ¿cierto? Y eso tiene sus implicaciones. ¿Qué implica que yo no lo tenga compensado? Que en este caso, si me da positivo, ¿cierto? 5 es porque hay más oferta que demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué implica para el modelo, digamos, o qué tendría que hacer en este caso, ¿cierto? Para que efectivamente yo pudiera plantearlo como un problema de transporte y solucionarlo. ¿Se acuerdan? Que vimos por ahí un caso similar, creo que fue el de la semana claro, de la clase pasada. ¿Qué hay que hacer cuando tengo esos descuadres? ¿Alguien lo recuerda? Parece que no. Ya. Siempre, ¿No va orientado a maximizar y minimizar eso? perdón, ¿Eso no va orientado a maximizar o minimizar? sí, hay que minimizar. Digamos, el costo, por el problema de transporte siempre es minimización de costo. Mm. Aquí, ¿cierto? La diferencia es que en realidad el desafío va a ser la tabla de parámetros, obviamente identificar qué cosa es oferta, qué cosa es demanda, para después, obviamente, después construir el modelo de acuerdo a eso. Pero la condición es cierto que habíamos visto que era necesario para efectos de que esto tuviera una solución factible, era de que oferta y demanda tenían que ser iguales, y aquí obviamente no se cumple. Y cuando no se cumple, tengo que, eh, obviamente, crear artificialmente ese balance. Y el ejemplo de la clase pasada precisamente fue en esa situación, digamos, que también teníamos una descompensación en el fondo en nuestro modelo, que también en ese caso era exceso de oferta, era igual que esto, ¿ya? Y siempre los problemas de transporte siempre van a funcionar igual. Tengo que ver, obviamente, cuando no están balanceados necesariamente uno es mayor que el otro, si son dos números que comparo, uno va a ser mayor que el otro. Y lo que hay que hacer es que el menor lo hago crecer hasta el mayor, ¿cierto? Para que se igualen, ¿cierto? No puedo en realidad el mayor disminuirlo para que alcance el otro porque sería quitar algo que en realidad el modelo sí necesita. Aquí siempre es el menor el que debe crecer para empatar. Y el menor, ¿cierto? Para el que crezca, en este caso, por ejemplo, como es la demanda la que está en 5 unidades bajo lo que requiere, digamos, el modelo, aquí es donde aparece, ¿cierto?, la figura del destino ficticio, que era, ¿cierto?, el, en el caso, a ver, podemos tenerlo con otro color aquí, solamente para identificarlo, ¿cierto? Que un destino ficticio, porque de esa manera, ¿cierto?, yo voy a poder compensar. ¿Cuál es la función de este destino ficticio, ¿cierto? Simplemente tener demanda, en este caso, de 5 para compensar, para que oferta y demanda sea igual. No tiene ninguna otra función más que eso, simplemente absorber esa demanda extra. Si hubiera pasado al revés, si tengo más demanda que oferta, pasa en realidad, ¿cierto?, la misma situación, pero lo que tengo que crear ahí ficticio es una oferta ficticia, ¿cierto?, que obviamente no me puede influir en el costo de la solución, porque si estoy tratando de minimizar costos, debe ser con los costos reales, lo que efectivamente pasa en el sistema. Pero, ¿cierto? Para que el modelo funcione y encuentre una solución, se necesita hacer este balance. Eh, ¿Se entiende? ¿Dudas? No, profe, está bien. Bueno, ahora, ¿cierto? Otro tema, lógicamente, como también habíamos visto, los modelos, digamos, de transporte independientes, ¿cierto? De que hayan orígenes o destinos ficticios, o de que hayan combinaciones de orígenes y destinos que estén prohibidas de alguna manera, que eso también, bueno, la clase pasada vimos un ejemplo donde qué pasaba, cómo lo trataba eso yo. Después más adelante vamos a volver a ver, de hecho en este mismo ejemplo hay otra situación prohibida más adelante. Independiente de eso, siempre, pero siempre, siempre, no importa nada más que sea modelo de transporte, las variables van a ser todas las combinaciones que existen entre orígenes y destinos, siempre.
Y todas esas combinaciones orígenes-destinos necesitan tener un costo asociado, ¿ya? Después, obviamente, cuando yo trabajo con costos, digamos, artificiales, entre comillas, como va a ser este caso de un destino ficticio, o por el caso, ¿cierto?, de las prohibiciones, que ya vamos a ver otro ejemplo de eso más adelante. Independiente de eso, bueno, ese es el coeficiente, pero yo no podría aquí, ¿cierto?, dejar esto en blanco. No significa, digamos, debo asignar un número, aunque sea un cero, pero debo asignar un número, porque todas las combinaciones de orígenes y destinos necesitan tener algún costo relacionado, aunque sea un costo cero. Y en este caso en particular, ¿cierto?, como la función de esta ciudad ficticia, ¿cierto?, esta cuarta ciudad, es solamente cuadrar el modelo, ¿ya? Porque en la práctica, la solución que me entregue aquí, digamos, finalmente el software, me va a decir, ¿cierto?, de qué planta envío a qué ciudad y cuánta energía envío. Esa solución va a satisfacer lo que cada ciudad pide, pero también matemáticamente esa solución va a asignar en alguna de estas tres posiciones el 5, digamos, o pueden ser incluso más de una, si eso obviamente puede ser así, pero va a asignar aquí en esta columna, de alguna manera, los 5 millones de kilowatt-horas que están sobrando, que obviamente jamás se van a producir, jamás se van a vender, así que en realidad su impacto en la función de costo no puede ser, digamos, no existe, no puede impactar digamos, la función de costo porque en realidad esos 5 jamás se van a vender. Y de ahí, ¿cierto?, es donde viene el tema de que los costos en estos casos tienen que ser cero, ¿ya? El último no sé. Ahí sí. Porque cuando encuentre solución, cuando el solver, digamos, o Lingo aquí esté, ¿cierto?, buscando la solución y aplicando el método simplex, lo que voy a, digamos, lo que sea que pase en esta columna y la manera que lo asigne no puede influir en ese costo total con el cual, digamos, simplex está trabajando. Porque en realidad esos 5 millones de kilowatts no existen, nunca se van a consumir. Es solamente para cuadrar el modelo. Y ahí sí, ya esta tabla tiene todas las características que, que digamos corresponden al modelo de transporte, tiene todo, digamos, los parámetros, ¿cierto? Tiene mis puntos que son orígenes, mis destinos. Para los orígenes, ¿cierto? Para los orígenes tengo las ofertas de cada uno de ellos. Para los destinos, en este caso ciudades, tengo las demandas de cada una. La oferta y la demanda cuadran, los dos, ¿cierto? La suma total de oferta y la suma total de la demanda es exactamente igual. Y para todas las combinaciones de orígenes y destinos, que obviamente solo leo a través de los índices, ¿cierto?, tengo, digamos, un costo asociado. Y con eso ya, ¿cierto?, puedo ir a construir el modelo. Vamos a hacer aquí en realidad una pequeña réplica de esta tablita, pero para después cuando tengamos la solución, escribirla ahí y comprobar obviamente que se cumplen también las distintas reglas, ¿cierto?, que hemos visto de que un problema de transporte debe cumplir, ¿cierto? Habían ciertas condiciones que lo hacían factible y eso tenemos que chequear que efectivamente esté cumpliéndose. Obviamente el problema de transporte, si se está bien planteado, va a cumplir esas reglas de factibilidad. Si no las cumpliera o apareciera cualquier cosa extraña, lógicamente que es para ir a revisar el modelo, ¿cierto? No debería en realidad aquí tener ninguna otra clase de resultado más que el esperable dada la estructura. Ya, pero esta tablita, como les digo, es auxiliar para que podamos solamente después escribir la solución. Ya. Esta tabla acá la voy a borrar porque en realidad, ¿cierto?, era la tabla original del enunciado. ¿Y qué prefieren que usemos? ¿Lingo o Excel? ¿Qué les acomoda más? Como he dicho, encuentro que el Lingo permite escribirlo más rápido, pero necesitan, ¿cierto?, conocer cómo usar las fórmulas de texto. ¿Qué prefieren? ¿Alguna opinión?
¿No hay opiniones? Bueno, vamos entonces, podemos plantear, no sé, quizás hacer uno y uno, podría ser, como este tiene 12 partes, se puede hacer uno cada uno, ¿cierto? En Lingo y en Excel, para, digamos, ver obviamente y tener el planteamiento de los dos casos hechos acá. Quizás podríamos partir por Excel, que dado que estamos empezando la clase, tenemos quizá un poco más de tiempo para trabajarlo. Los coeficientes, ¿cierto? Bueno, de esta tablita nosotros después la vamos a usar como tabla auxiliar, pero, ¿cierto? Lo que tenemos que crear son nuestras típicas tablas, ¿cierto? De, por una parte, la función objetivo, ¿cierto? Donde tengo que indicar los coeficientes, las variables, y después, ¿cierto? Yo hago, aquí vamos a escribir, de hecho, en esa parte mejor la función objetivo para que se vea mejor. Y lo otro son las restricciones, ¿cierto? La primera tabla, la de la función objetivo, ¿cierto? Aquí voy a achicar un poquito esto. La vamos a escribir de la forma que lo escribíamos antes, ¿ya? Básicamente por el tema de que para que las restricciones sean más fáciles de escribir. Creo que nosotros ya hicimos también un ejemplo de eso. Hicimos dos. Uno donde usamos en las restricciones varios suma producto para efectos de reconocer, ¿cierto?, la existencia de estas filas en la tabla como la escribíamos antes así. O bien, lo otro es hacerlo como lo vamos a hacer ahora, pero que me permite ocupar solamente un suma producto para todo digamos, todas las restricciones. Ya, función objetivo, bueno, encabezado, ¿cierto? Van a ser las variables. Recuerden que problema de transporte, las variables son tantas como la mezcla de todos los orígenes con destino. O sea, si tengo 3 orígenes y tengo 4 destinos, son 3 por 4, 12 variables en total. Y aquí usamos, ¿cierto?, doble índice para todo, porque todas las variables son X y J, ¿cierto? Donde el primer índice es el origen, en este caso va a ser la planta, y el segundo índice va a ser el destino, en este caso, ¿cierto?, la ciudad. Así que, bueno, vamos a ayudarnos un poco de las fórmulas de texto en Excel para poder escribir las variables. Esto se corre un lugar. Ahí está. X11, ¿cierto? Es la primera variable, que eso representa la cantidad de millones de kilowatts, ¿cierto?, hora que estoy transmitiendo desde la planta 1 hasta la ciudad 1. Aquí, ¿cierto?, lo que hice fue simplemente fijar columna y fila de los índices. Profe, para poder ¿ese es el hacer ejercicio esto. de la clase Dime. pasada o es uno nuevo de ahora? Nuevo, que está en Disculpe la guía. que llegué recién. Ya, sí, el enunciado está en una guía que está en el portal. Déjame ver dónde está acá. Esta guía se llama Problemas de Transporte. Hay dos, una que dice casos de transporte y otra que dice otros casos. Y en realidad la de casos de transporte es esta. Y el primer ejercicio es. Ya, ok. Y ahí, ¿cierto? Yo lo único que hice, ¿cierto? También lo habíamos hecho antes, escribir las X y J, todas las combinaciones, ¿cierto?, de orígenes destinos en las variables, para hacer más fácil los encabezados simplemente. Esto no tiene ni una otra función que facilitar la escritura. Y aquí, bueno, ponemos abajo los encabezados también de las restricciones. Vamos a darle formato. Vamos a hacer uno menos. Ahí, ¿cierto? Y acá arriba, eso y esto. Función objetivo, entonces, son todos estos. Las variables, igual que antes, como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿cierto? Simplemente una fila, en este caso, de celdas vacías, que será donde después Excel escriba ahí los valores, ¿cierto? Aquí, abajo, escribimos nuestra función objetivo.
Ahí va a ir el valor, ¿cierto? Ahora lo vamos a calcular de inmediato. Y acá abajo, ¿cierto? Va a ir las restricciones que ya vamos a llegar a esa parte. Función objetivo, recuerden que son, bueno, 12 nuestras variables. Tenemos destinados, ¿cierto? Los 12 espacios vacíos para que Excel escriba, obviamente, y solucione el problema ahí. Y coeficientes son los de acá, son la parte, ¿cierto? Interna en este caso. Y aquí tenemos que ir haciendo la correspondencia. El x11 es obviamente el coeficiente que está aquí en la posición 1, fila 1, columna 1. Y eso lo vamos a unir obviamente con fórmula. 600. El 1,2 es fila 1, posición 2, 700. El 1,3, ¿cierto? Es fila 1, columna 3, es 400. Y así obviamente, si me muevo para el lado, tengo el 600, 700, 400 y 0, que son los que, digamos, aparecen ahí. El 2,1 es acá, 320, ¿cierto? Segunda fila, primera columna. Y hacia el lado tengo todos los 2 algo. ¿Cierto? Aquí el primer índice lo que me señala es cuál es el origen, así que obviamente los coeficientes después van variando por destino. 320, 300, 350 y 0, como está ahí en la fila. De acá, 500, ¿cierto? Es el 3,1 de la tercera planta a la primera ciudad. Y ahora, como copié la primera posición, tengo 480, 450 y 0 también, ¿cierto? Para las restantes combinaciones. Y esos son, ¿cierto?, los costos de mi función objetivo, los coeficientes de mi función objetivo. En sí, la función objetivo, el cálculo, ¿cierto?, de la función objetivo que Solver me exige, acá abajo, ¿cierto?, nuestra típica celda Z, donde tienen que ir el suma producto, todo lo que está acá arriba, punto y coma, con todo lo que está, ¿cierto?, en las variables. De J3 a U3, ¿cierto? Y multiplicado de J4 a U4, todos los elementos, ¿cierto? Todos los pares de elementos. Por supuesto queda 0 porque están vacías estas celdas. Si quieren comprobar, pueden hacer la prueba aquí. 4100, 4100. Okay. Está bien tomada la fórmula. Y restricciones. Aquí, ¿cierto? También tenemos la estructura típica de que siguen los problemas de transporte. En este caso, ¿cierto? Recuerden que básicamente las filas, o sea, la cantidad de restricciones que yo tengo, corresponden a la suma de orígenes más destinos, ¿ya? Las variables, recuerden que la cantidad de variables son la multiplicación de orígenes con destinos. Las restricciones son la suma de orígenes con destinos porque necesito una restricción por cada origen y una restricción por cada destino. Porque, ¿cierto?, lo que hacen es regular que los orígenes distribuyan todo lo que tienen y los destinos reciban todo lo que piden. Esas son las dos tipos de restricciones que aparecen y que aquí obviamente ya vamos a incorporar. Vamos a dar 3 columnas más y aquí. Antes de hacer las restricciones, ¿dudas por ahora? ¿No? ¿Sí? ¿De por qué va alguna cosa en alguna parte? No, profe. No. Ya. Entonces, tenemos, bueno, por, digamos, poco de nomenclatura, ¿cierto? O por lo menos para facilitar la identificación, ¿cierto?, de las posiciones de los coeficientes, ¿cierto? Y que no me equivoque, ¿cierto?, en la estructura. Siempre, ¿cierto?, como usamos colores distintos en el fondo para cada tipo de restricciones. Primero, tengo 3 plantas, así que vamos a separar 3 filas y asignarle aquí a las 3 filas un determinado color. Y después vienen 4, digamos, demandas que aquí, ¿cierto?, como les decía, independiente de que esta cuarta ciudad no exista, se considera siempre como si existiese. O sea, obviamente la única forma de que el modelo funcione. Y acá le damos otro color,
cualquiera, ahí. Y bueno, le damos nombre a nuestras restricciones. Aquí, ¿cierto? Esta era en planta. La planta 1, 2 y 3. Y abajo tenía ciertas ciudades. Ciudad 1, 2, 3 y 4. Acá al final, ¿cierto? Como también hemos hecho siempre en Excel, necesitamos 3 columnas. Lógicamente que exactamente las mismas 3 columnas de siempre. La columna de cálculo, que es para calcular la restricción. El sentido, que en este caso, ¿cierto? Problema de transporte, recuerden, siempre son igualdades. Ahí no hay nada que estar pensando, siempre son igualdades. Aquí, ¿cierto? Todo esto iguales. Y los otros son los lados derechos, RHS, ¿cierto? Que en el primer caso, ¿cierto? Las 3 primeras, como son los orígenes, corresponden a las ofertas de cada origen. Eso, ¿cierto? Es lo que va en las 3 primeras. Y las otras 4, las que son de la demanda, ¿cierto? Sus lados derechos son los valores de eso. Siempre también por estructura va a ser de esa manera. En las restricciones de oferta va, o sea, de origen van las ofertas. En las restricciones de destino, ¿cierto? En el lado derecho van todas las demandas, ¿sí? Una fila por cada una. Y bueno, el cálculo este lo vamos a hacer al final y, ¿cierto? Lo que necesitamos son las restricciones o los coeficientes. O sea, acá adentro, ¿cierto? Tenemos que indicar cuáles son los coeficientes que yo necesito para, digamos, este modelo. Pero eso, ¿cierto? Siempre también sigue la misma estructura. Ya habíamos visto, ¿cierto? También en... A ver, vamos a... no sé, el PPT quizá abrirlo. Parece que esto no estaba... Sí. Denme un segundo para... ¿Dónde está? Era esto de acá. Para repasarlo, ¿cierto? Para que recuerden. Ese en el fondo es el modelo que estamos construyendo. Lo que hicimos con lo que ya escribimos de función objetivo es lo que está acá arriba, ¿cierto? Es doble sumatoria porque son todas las combinaciones de orígenes-destinos. Todas esas combinaciones orígenes-destinos tienen un costo de envío, ¿cierto? De una unidad entre ese par origen-destino y las variables x y j, ¿cierto? Son cuántas unidades yo envío particularmente en ese par origen-destino. Y obviamente esto lo sumo a través de todas las combinaciones orígenes-destino. Eso es lo que ya escribimos y tenemos escrito ahí en nuestra función objetivo, ¿cierto? En este caso son 12 elementos que se están sumando. Sujeto A, y aquí están los dos grupos de restricciones, ¿cierto? Por eso te vamos usando dos colores. Primer grupo de arriba, ¿cierto? El que se refiere a las ofertas. Segundo grupo, el que se refiere a las demandas. El de arriba, como ven, por el lado, bueno, lado derecho, es lo que cada uno ofrece. Aquí efectivamente fue lo que ya pusimos, ¿cierto? Esos números los escribimos y era la oferta de cada planta en este caso. Pero por el lado izquierdo, ¿cierto? Aquí lo que tengo es una sumatoria de variables. Y si se fijan, esa sumatoria de variables, a diferencia de la sumatoria de arriba, acá abajo solamente va variando un índice, el J, el segundo, y lo atraviesa obviamente todos, de 1 a n. Y para una fila dada, ¿cierto? El que es fijo es el otro índice, el primero, ¿ya? En la segunda parte, ¿cierto? Es lo contrario. Fijo el segundo índice en una ecuación y barro, ¿cierto? En esa ecuación con el primer índice, ¿cierto? A través de todos los orígenes en ese caso. Y el lado derecho lo que tengo es la demanda. ¿Qué es lo que en realidad ahora nos queda hacer? Obviamente colocar los coeficientes, ¿cierto? Que corresponden. Pero aquí, ¿cierto? Les quería mostrar esto de nuevo para que recuerden
que fíjense que esto es sumatoria directa de variables, a diferencia acá arriba, que donde hay un coeficiente, C sub i j, ahí eso tiene un valor. Acá el coeficiente es en el fondo 1, porque yo estoy sumando variables simplemente, de manera directa. No necesito, digamos, que se multiplique por ni un coeficiente salvo 1, que obviamente me permite hacer la suma. Si recuerdan, también vamos a ver un ejemplo con números. Este de acá, ¿cierto? Que fue el primero que hicimos ya hace unas cuantas semanas. Habíamos hecho este ejemplo, fue el primero que resolvimos. Y aquí, ¿cierto? En este caso eran 3 orígenes, 4 destinos también, ¿cierto? Ahí está la función objetivo con todas las combinaciones. Y aquí está el grupo restricciones, pues. Las 3 primeras son las de origen, las otras son las de destino. Y se fijan, son puros unos en el fondo de los coeficientes, son sumas de variables directas. Entonces, eso es lo que tengo que ingresar ahora en mi modelo. Y esto es lo que, ¿cierto? Al final uno empieza a hacer de manera súper mecánica, pero también es importante recordar, ¿cierto? El por qué se hace de esa manera, ¿cierto? En realidad, lo que yo necesito tener claro y representar bien aquí, obviamente, es la idea que hay detrás de una restricción de origen o una restricción de destino. En el caso, ¿cierto?, de las plantas, recuerden que la restricción lo que hace es distribuir la carga, digamos que, o la oferta que ese origen tiene. Y eso, en las variables, va a ir, ¿cierto?, después identificado en todas las variables que compartan ese origen en particular. En este caso particular, por ejemplo, planta 1, todas las variables que sean x1 algo, implica, ¿cierto?, que es de la planta 1 a los destinos. Si es 1, 1, es al destino 1, 1, 2 al destino 2, 1, 3 al destino 3, 1, 4 al destino 4. Pero todas ellas son de destino, o sea, de origen 1. Y esas son las que participan en mi primera restricción, porque la suma de ellas, ¿cierto?, es la que debe ser 25. No pueden participar ninguna de las otras porque las otras se refieren a la planta 2 distribuyendo o a la planta 3 distribuyendo. Y esta restricción solamente habla de que los 25 que tiene la planta 1 sean distribuidos. Acá planta 2 tiene 30 y así como la misma lógica, ¿cierto?, anterior, debo ponerles uno donde vayan, digamos, las variables que son de esa planta, porque esas son las variables que me van a distribuir los 30 que está ofreciendo. Y finalmente, ¿cierto?, la planta 3 tiene también sus 4 variables que distribuyen lo que ellos ofrecen, que es de 40. Y aquí, ¿cierto?, ya empieza a aparecer un poco digamos, la visión más mecánica que tengo de, ¿cierto?, de la posición de los coeficientes. Si se fijan, en el fondo, acá en la primera parte, cuando son restricciones de origen, siempre voy a tener esta diagonal larga, ¿cierto?, que parte, obviamente, en la esquina superior izquierda y termina esquina inferior derecha. ¿Cuántos unos por cada fila? Eso depende de la cantidad de destinos, porque aquí, ¿cierto?, yo tengo que hacer un barrido con un origen fijo por todos los destinos. Origen fijo, todos los destinos, origen fijo, todos los destinos. Y ahí me aparece esa diagonal larga. Después, ¿cierto?, un poco más adelante van a estar haciendo esto como súper mecánicamente. Lo que obviamente no es malo, por eso le digo, estos problemas normalmente son súper rápidos de ingresar y resolver en ese sentido. Pero deben estar atentos y recordar bien, ¿cierto?, de qué se trata cada cosa para que, si hay un error, obviamente lo puedan identificar. Por otra parte, después vamos a hacer las celdas de cálculo, porque eso es solamente una fórmula. En las celdas que son de destino, ¿cierto?, al revés, lo que yo quiero que cada una de estas filas represente es que, por ejemplo, en la ciudad 1, que me está pidiendo 30 de demanda, ¿cierto?,
eso le llegue desde los distintos orígenes. ¿De cuál? Obviamente lo decidirá el modelo. Yo no sé en realidad qué combinación particular puede usar, pero de seguro lo que le va a llegar a la ciudad 1 va a llegar a través de las variables que en su segundo índice tienen 1, ¿cierto? Porque ellas son las que, independiente de dónde parten, llegan a esta ciudad. Entonces, x11 parte origen 1, destino 1. x21 parte del segundo origen, segunda planta, ¿cierto? Y llega al destino 1. Y 31 también, ¿cierto? Parte de la tercera planta y llega a este origen. Y entre esas tres variables, la suma de esas tres variables va a tener que ser el 30 que esta ciudad está pidiendo. Con la ciudad 2 pasa lo mismo, pero ahora el segundo índice es 2. Planta 1, ciudad 2. Planta 2, ciudad 2. Planta 3, ciudad 3. Y aquí, ¿cierto? Esto tiene que después sumar entre esas tres variables. Van a tener que sumar los 35 que esta ciudad estaba pidiendo. Y aquí, ¿cierto? Ya empieza a aparecer el otro patrón, que visualmente yo les decía que después uno empieza a hacer mucho más mecánicamente, que es la diagonal inmediata, ¿cierto? Aquí hay un 1, abajo a la derecha hay otro 1, y si ven, el próximo lógicamente está ahí. 1, 3, 2, 3, 3, 3. Y para la ciudad 4, segundo índice, ¿cierto? 4. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Ahí, me equivoqué. Eso. Ya. Esa es la otra, digamos, la parte también, la otra estructura que yo siempre voy a observar en los problemas de transporte. Las restricciones que son de destino van estas diagonales pero inmediatas. O sea, yo escribo un 1 y bajo y está el otro. Bajo a la derecha, otro, bajo a la derecha, otro, bajo a la derecha, otro. Cuando se me acaba, obviamente, la tabla, vuelvo arriba. Y aquí, ¿cierto? Yo veo tantas diagonales, igual en el fondo, como destinos en ese caso. Y por fila tengo 3 unos, ¿cierto? Porque son correspondientes a los orígenes. Todo esto, ¿cierto? Tiene como su simetría entre orígenes y destinos. Siempre van a aparecer esas dos cantidades de una u otra manera. Y con eso, digamos, lo que antes en nuestro modelo, ¿cierto? Acá teníamos escrito de esta manera, en el fondo, al pasarlo a Excel, lo vamos a ver, ¿cierto? De esta manera, con tablas, ¿cierto? Con esta distribución. Lingo, obviamente, esto en vez de ocupar una tabla de ese tamaño, ¿cierto? Hacia el lado, que necesito reservarle las 12 columnas para todas las variables. Lingo, lógicamente, que va a ir la suma directa, no va a ir, yo no voy a estar reservando espacio, digamos, para variables que no participan. Ahí el modelo en Lingo se ve bastante más compacto. Pero bueno, próximo, ¿cierto? La letra B de este problema la vamos a hacer en Lingo y ahí van a ver la diferencia. ¿Dudas de esto? De los coeficientes, las posiciones que representan. ¿No? Ok. ¿Qué nos falta ahora? En realidad, ¿cierto? Para resolver en Solver solamente una cosa más, que es que en la celda, ¿cierto? De cálculo yo haga el cálculo de la función, o sea, de cada restricción, ¿cierto? Porque me pide Excel que la forma de ingresarlo al solver es que yo tenga necesariamente, ¿cierto? Cada restricción calculada en una celda en particular. Entonces, acá vamos a ir a la primera, en realidad, para escribir una sola fórmula y después arrastrarla, ¿cierto? Vamos a hacer lo que hicimos en la primera unidad, ¿cierto? Un montón de veces. Suma producto de los 12 coeficientes. Recuerden que los marco todos para poder ocupar la misma fórmula en todas las restricciones, ¿cierto? Y no estar haciendo una fórmula específica para cada una. J10 a U10 en este caso. Y eso va multiplicado por las variables. Ah, me lo tomo mal.
Ahí. Sumo producto J10 a U10 y multiplicado por J4U4, que es el espacio acá arriba, ¿cierto? Mi vacío, que es donde Excel me va a escribir los valores de las variables. Estoy listo ahí. Y antes de extender esta fórmula, ¿cierto? También lo que siempre hemos hecho es fijar nuestra fila, porque necesitamos que todas las fórmulas hacia abajo referencien esta misma fila, ¿cierto? Donde están las variables. Y si me cambia la primera parte, que es los coeficientes de la restricción, porque eso sí lo tienen que pasar por todos. Extiendo. Voy a comprobar la última. Efectivamente, ¿cierto? Ahí se alcanzan a distinguir. Está en este caso haciéndola con la J16, que es la fila donde está la ciudad 4. Y sigue utilizando J4U4, que es la parte de arriba. Otra forma de comprobar, también esto siempre igual es bueno hacerlo por si acaso. Puros unos en los valores de las variables y fíjense aquí, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Les tiene que dar la suma de los unos, ¿ya? Acá abajo, arriba, o sea, son 4 unos por fila, abajo son 3 unos por fila, y eso obviamente les dice también esta celda cálculo. Si les diera un número distinto, evidentemente hay un error. De que les dé un número correcto, en realidad no les asegura que no esté libre de errores, pero por lo menos es menos probable de que sí sea. ¿Por qué les podría dar, digamos, el número correcto a pesar de que esté mal? Porque, por ejemplo, se podrían haber corrido de repente una posición más allá, una posición más acá, que no se dieron cuenta, tipearon rápido y se quedaron un poquito cruzados. Les puede pasar, digamos, perfectamente puede pasar. Pero por lo menos una forma de comprobar que esté bien, ¿cierto? Con las tantas cosas que se puede comprobar es de esta manera. Y listo. De aquí en adelante, ¿cierto? Es meramente solver. Que eso ya también lo hemos visto en varios ejemplos. Solver. Está un poco difícil esto por el tamaño de la ventana. Arriba, ¿cierto? Establecer objetivo, nuestra celda de la función objetivo. En mi caso es I7, sí, I7. Para minimizar, tengo que cambiar ahí. Recuerden que prácticamente todos los problemas en el fondo de problema de transporte son minimización de costos. Cambiando las celdas de variables, ¿cierto? Esto es donde yo reservé espacio vacío para efectos de Excel escribiera los resultados, ¿cierto? Aquí es donde Excel me va a escribir los resultados, en este caso de J4 a U4. Y sujeto a las restricciones es lo que va acá abajo. ¿Cierto? Me aparece mi otra ventanita. Referencia de celda. Recuerden que esto es las calculadas. Abro acá el centro y doy igual. Eso tengo que cambiarlo, ¿cierto? Porque por defecto viene menor igual. Ahora es igual. Y restricción son los lados derechos. 10 a 16, siempre chequeen eso, que las filas a los dos lados corresponden. Si toman distinta cantidad de filas, Excel les va a decir que hay un error. Pero si toman la misma cantidad de filas, pero se corren, obviamente Excel no se va a dar cuenta que eso está malo, les va a dejar ingresar y después cuando resuelvan, lógicamente, lo más probable es que no tengan solución. Aceptan. Ahí, ¿cierto? Quedan todas las restricciones agregadas, como son de igualdad. Aquí no hay nada que separar. Hay que tener siempre marcado convertir variables sin restricciones en no negativas, para que sepa, ¿cierto? Que son todas mayores o iguales a 0. Eso es lo que aquí no es necesario indicar, ¿cierto? Porque ahí es donde eso viene indicado. Método de resolución simplex LP, ¿cierto? Es el método que estamos viendo en este curso. Y resolver. Ups, valores de las celdas no convergen. Ya, hay algo mal escrito. Se tan grande pequeña examinar como es serie.
Aceptemos. ¿Qué pasa? Hay algo que quedó mal escrito. 0. Ahí está. Le quitan esta marca, ¿cierto? De que las consideren mayores o iguales a 0 cuando tratan de minimizar costos y la sumatoria, digamos, los costos son una sumatoria de costos, sumatoria positiva de costos. Lógicamente que si le empieza a asignar valores negativos a todas las variables va a efectivamente minimizar, porque mientras más negativo, más mínimo es. Y lógicamente que ahí se da cuenta el solver que tiene una solución infinita. Entonces, en el momento que se dio cuenta, lo paró. Así que ahí, ojo con eso, siempre hay que marcarlo. Ahora sí, resolver. Y ahí, ¿cierto? Sí. Ahora está en blanco aquí, no me aparece el signo de exclamación. Y ahora sí es que tiene la solución. 36.400 es el valor de la función objetivo. Ahí. Y esta es la asignación, ¿cierto?, que tenemos entre orígenes y destinos. La podemos leer de esta manera, no es problema, ¿cierto? Por ejemplo, si dice 25 ahí y acá arriba es x13, o sea, del origen 1, ¿cierto?, al destino 3 envío 25. Del origen 2 al destino 1, 30, y así sucesivamente, ¿cierto? Se puede leer las restantes, digamos, las restantes soluciones. Pero, digamos, otra forma de verlo quizás más fácilmente es, ¿cierto?, con una tablita como esta. Por eso, ¿cierto?, yo les recomiendo igual hacer esta tabla para que podamos traspasar ahí los valores, ¿cierto? Simplemente vamos a copiar aquí posiciones. Tengo, ¿cierto?, la 1,1, la 2,1 y la 3,1 copiadas ahí para poder arrastrar hacia el lado. Y ahí tengo todos los valores que están arriba aquí, ¿cierto?, distribuidos a través de las distintas filas y columnas. Primera forma de comprobar que obviamente el problema está con una solución factible, ver que los totales por fila coincidan, 25, 30 y 40, igual que la oferta, que las demandas, ¿cierto?, coincidan con lo que las variables quedaron asignadas, con lo que las variables se les asignó, 30, 35, 25 y 5, igual que arriba. Y ya lo otro es leer el resultado, ¿cierto? Que ya hemos visto un poco cómo se leen, ¿cierto?, estos resultados. Lo que me tengo que fijar, ¿cierto?, siempre es el par origen-destino y qué cosa representa cada cosa. En este caso, ¿cierto?, por ejemplo, si lo leemos por ciudades, lo que yo quiero es que cada ciudad, ¿cierto?, reciba en el fondo lo que está solicitando. La ciudad 1, en este caso, ¿cierto?, recibió sus 30 kWh de la planta 2 y no recibió nada de las otras. La ciudad 2 recibió toda su energía desde la planta 3, 35. La ciudad 3 recibió toda la energía que pedía desde la planta 1, ¿ya? Y la cuarta ciudad, que obviamente no existe, ¿cierto?, tiene un 5 acá abajo en la planta 3, porque la planta 3, ¿cierto?, lo que me solicita, o sea, lo que ofrecía al sistema era 40. Y en realidad, de esos 40, solamente 35 fueron empleados, los otros 5 no. Y por lo tanto ahí, ¿cierto?, está reconociéndose en esa situación que fue la planta 3, de la cual no se ocupó toda la energía que tenía. También, ¿cierto?, que otra cosa que hay que fijarse es que en el resultado, no sé cómo sacar eso. Ya. En el resultado, ¿cierto?, aquí en la esquina, en la comprobación tiene que ser 0, porque eso obviamente implica que en la solución oferta y demanda están balanceadas. Así que aquí, en el fondo, esta es la solución que buscamos, ¿cierto? Y con la comprobación de que efectivamente está balanceado el sistema y la solución. Y eso en el fondo es la primera
la primera situación, ¿cierto? La demanda original que tenía, ¿cierto? Las tres plantas de esta ciudad. ¿Cierto? Todavía no hemos hecho el incremento del 20%. ¿Dudas antes de ir a ver el otro ejemplo? O sea, la otra versión de esto, la segunda parte. ¿No? No, profe. Bueno, vamos a ocupar otra hoja aquí. Vamos a poner esta A, esta va a ser la B y la A. Vamos a copiar esto, esa tabla solamente. Vamos a pegar acá y vamos a borrar esta última fila. Volví, ¿cierto?, a los coeficientes originales. En realidad lo que quería hacer era eso. Ya, esos eran mis coeficientes originales y yo tenía en ese momento, ¿cierto?, un desbalance de 5, recuerdan, entre ofertas y demandas, que tenía más ofertas que demandas. Estos numeritos en particular son los que me interesan ahora, porque esta es la demanda original, ¿recuerdan? Que vamos a ir a ver el enunciado al tiro. Nuestro enunciado lo que nos decía era que, ¿cierto?, en un mes en particular la demanda incrementaba un 20% en cada una de las ciudades. Y para este nuevo modelo que vamos a hacer, ¿cierto?, la demanda de cada una de las ciudades es esto, 20% más. Entonces, original. Y aquí vamos a poner la nueva demanda, que es la anterior por 1.2. Y eso es para todas. También, ¿cierto? Esto, si lo vemos hacia el lado de la suma, originalmente nuestra demanda era 90, por eso, ¿cierto?, nos sobraban 5 porque la oferta era 95. Ahora, nuestra nueva demanda es 108. Así que ya los 95 que tenía el sistema, ¿cierto?, se quedaron cortos. Ya no puedo abastecerme solamente, ¿cierto?, de lo que me están ofreciendo las tres plantas originales. Estos números, ¿cierto?, 36, 42 y 30 pasan a ser, en realidad, mis nuevas demandas. Y ahora, lo que en el modelo anterior, ¿cierto?, era un 5 positivo, porque yo tenía más oferta que demanda, ahora es un 13 negativo, que representa la situación contraria, ¿cierto?, que yo tengo más demanda que oferta. Pero el enunciado, vamos a verlo, me decía, ¿cierto?, que yo tengo posibilidad de acceder a otra red a un precio más elevado de 1000 por millón de kilowatt-hora. O sea, tengo efectivamente no una cuarta planta, que igual por comodidad le podemos llamar cuarta planta o red o alguna cosa, pero es una cuarta fuente, es un cuarto origen que también va a estar entregando electricidad al sistema y que puede distribuir estas ciudades. La prohibición particular que existe es que esta red externa no le puede enviar a la 3, pero la ciudad 1 y 2 sí le puede enviar. Entonces, para compensar esos menos 13 que ahora tengo ahí, yo tengo que crear el cuarto origen, que obviamente eso es, para este caso, mi red externa. Lo vamos aquí por comodidad a poner igual planta, o sea, ¿no? Sabemos que no es una planta, sino que una red externa, pero para no complicarnos, digamos, la vida con nombres, le ponemos simplemente como cuarto origen. La prohibición, bueno, nos dicen en realidad, ¿cierto?, dos cosas el enunciado. Por una parte, de que el costo es de 1000 por millón de kilowatt-hora y que se vale para la ciudad 1 y 2, pero no para la 3. Entonces, para la ciudad 1 debo considerar los 1000, para la 2 debo considerar los 1000, ¿cierto? 4.1, 4.2. Y de esa manera reconozco lo que puede suministrar esta red externa. Y como no puede
suministrar a la 3, ¿cierto? Ocupamos el truco que ya hemos ocupado también antes, que lo mencionamos, ¿cierto? Por lo menos en el ejemplo anterior, no sé, porque en algún otro ejemplo también haya salido. Que es, ¿cierto? La famosa M. ¿Alguien recuerda qué es lo que representaba esta M cuando aparecía? No mucho, profe, solamente sé que se le da el valor de 100. O sea, no necesariamente 100, depende del resto de los coeficientes. M, recuerden que va a ser el truco que siempre vamos a ocupar cuando exista una prohibición de algo, ¿ya? Cuando hay en este caso, un par origen-destino, o sea, una red, la cuarta red, ¿cierto? El cuarto origen, que no puede suministrar a la ciudad 3, entonces ahí yo lo represento inicialmente con una M, porque conceptualmente, ¿cierto? M es un coeficiente tan grande, podemos decir, por no decir infinito, porque decir infinito es incorrecto, pero es un coeficiente tan grande que obviamente es lo primero que el modelo, cuando trata de optimizar, va a sacar. En este caso, bueno, claro, nosotros habíamos ocupado 100 en el ejemplo de la semana anterior porque los restos de los coeficientes, los otros costos que yo tenía en esa tabla eran puros 1, algo. Entonces 100 en relación a 1, algo era como grande. En este caso, el coeficiente más grande que tengo es 1000. Entonces, bueno, ya tengo que hacerle un número más grande que 1000, significativamente más grande que 1000, o sea, por lo menos 10.000, 100.000, algo así. Lo que yo les dije de 100 probablemente fue que lo consideraran unas 100 veces el coeficiente más grande que tengan, que eso como regla general sirve bastante, ¿cierto?, para poder identificar. M, ¿ya? Porque esa combinación origen-destino está prohibida y los otros dos son los que efectivamente existen. Aquí viene un misterio. Esta celda, ¿cierto?, que es la oferta de esta red externa. ¿Por qué? Porque el enunciado no me dice que exista una limitación para comprar de la red externa. Lo que quiere decir, bueno, hay varias posibilidades ahí de lo que pueda significar en la práctica. Por una parte, ¿cierto? Lo que normalmente significa es que esa capacidad de la red externa es tan grande que obviamente en relación a este problema se puede considerar infinita. O sea, si por ejemplo las demandas originales eran 90, después 108 y no sé, pues si la red externa tiene una capacidad de 10.000, en la práctica eso es infinito, ¿cierto? Para esta red, pues es mucho más grande de lo que realmente necesita. Por eso no es necesario indicarla. Pero el modelo, para que funcione, yo debo necesariamente indicar un valor ahí. Debo indicarlo por dos razones. Por una parte, porque obviamente de esa manera tengo que cuadrar origen con destino, necesariamente, ¿cierto? Pero además, el número que ponga no es solamente un tema de que yo cuadre origen con destino, sino que también, digamos, represente el número efectivamente lo que yo podría llegar a consumir desde ese origen. Y aquí como en esta situación particular se da un extremo que es un poco más fácil de identificar, digamos, qué valor podría ir ahí. Es mucho más directo que otras situaciones. ¿Por qué? A ver, lo llevo al otro extremo primero. Fíjense los coeficientes originales, ¿cierto? El más barato es 300. ¿Qué pasaría si esta red externa, por ejemplo, suministrara electricidad a un valor menor que 300? La solución, ¿qué haría? ¿Qué trataría de preferir? Fíjense, o sea, lo que estoy diciendo, que la red externa, si tiene un costo más bajo que el costo de cualquiera de las plantas, ¿qué es lo que la solución preferiría hacer si es que está buscando minimizar costo? Cuestión de sentido común nomás, piensen ahí. ¿Qué podría pasar?
Cualquier valor que sea menos de 300. Si estos 2000, en vez de 1000, fueran menos que 300. ¿Ah? Piensen, en ese caso, si yo agrego, por ejemplo, el sistema, una fuente que es más barata que todas las existentes, como es minimización de costo, de seguro el método va a irse primero a ocupar eso, ¿cierto? Todo lo que pueda de la fuente más barata. Siempre estos sistemas va a funcionar así. De la fuente más barata va a ocupar todo lo que puede. Cuando se le acabe esa, va a seguir con la siguiente y así. En este caso, ¿cierto? Digamos, obviamente no es la situación que tengo, pero estoy en el otro extremo, que también no es malo, porque al ser la fuente más costosa de todas las demás, yo sé que de la demanda que ellos están teniendo, que es 108 en total, ¿cierto? Y de la oferta que tienen las plantas internas, que es 95, yo sé que de esta planta externa no va a solicitar más que los 13 que hay de diferencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el costo es más alto, simplemente, porque no le convendría de ninguna manera a la solución comprar absolutamente nada más que lo mínimo necesario a ese precio. Si son 13 lo que me están faltando para cuadrar, ok, perfecto. Ahí voy a tener ocupado justo esos 13 en estos dos a costo de 1000. Si, por ejemplo, ocupara 14, ¿cierto? De esta cuarta planta, ¿cierto? Esta red externa, implicaría que ese millón de kilowatts extra, ¿cierto? Que yo estoy comprándole desde afuera, lo compré a 1000 en vez de haberlo comprado, teniendo la posibilidad de haberlo comprado a un valor inferior como cualquiera de los que está acá adentro, ¿ya? Aunque fuera el mayor de los que está acá adentro, de todos modos sería más barato, ¿cierto?, que estar comprando afuera. Y por eso, en este caso, yo sé que puede ser 13, directamente 13 lo que puede ir ahí y no va a ser más que eso. Si hubiese sido, por ejemplo, al revés, en vez de 1000, un valor inferior a todos estos, yo aquí en vez de 13 hubiese tenido que reconocer la oferta completa, los 108, porque no, si no me están limitando, bueno, ya es más barato, va a tratar de comprar todo afuera. Y si es un valor intermedio a estos, ahí ya la cosa es más complicada, porque tendría que ver una cifra intermedia, dar la posibilidad, o puede ser dar la posibilidad de que abastezca todo el sistema, ¿cierto? Que obviamente no necesariamente lo va a hacer, pero matemáticamente darle la posibilidad de que pudiera, si quisiera, abastecerlo todo, y obviamente eso implica que después tengo que hacer más cambios todavía en el modelo para ajustar. Quizás más adelante vamos a llegar a ejemplos donde hay que hacer eso, donde primero uno tiene que agregar, por ejemplo, un origen ficticio, y por haber agregado ese origen ficticio, después tengo que agregar un destino ficticio para hacer una segunda compensación, porque digamos, pueden funcionar así los modelos, dependiendo de los costos, ¿cierto?, que tengo que considerar. Y ahora sí, bueno, esta tabla sí es mi segunda tabla de parámetros, de mi segunda versión, ¿cierto?, que es este problema con la demanda aumentada. Lo tengo cuadrado, ¿cierto? 108 ahora, ¿cierto? La suma de la oferta es 108, la suma de las demandas es 108. Tengo todos los coeficientes interiores definidos. M, recuerden que es un coeficiente, al final es un número, ¿de acuerdo? Pero al momento que lo vayamos a resolver, cuando lo ingresemos ya, ¿cierto? A las ecuaciones, ahí le tenemos que dar un valor específico, pero en ese momento, ¿cierto? Elegimos qué valor le damos simplemente. Tiene que ser significativamente no más grande que cualquiera de los otros que se vea por ahí para que no confundirse. Ya, y este es el que íbamos a hacer, ¿cierto? El lingo, para ver, ¿cierto? Para tener dentro de este problema las dos versiones. Función objetivo el lingo, ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a ver aquí un poquito la PPT. Recuerden, es esta forma.
minimizar, ¿cierto? La sumatoria de todas las combinaciones orígenes destinos con sus costos y después las restricciones, ¿cierto? Con la estructura que ya habíamos visto. Todo esto, todo este modelito, ¿cierto? Lo podemos escribir con fórmulas de texto. Nosotros, ¿cierto? En el ejemplo anterior ya hicimos esto. X y J, ¿cierto? Que va a ser nuestra base para escribir toda la función objetivo. Ahora, a diferencia, ¿cierto?, del anterior, teníamos 3 orígenes, 4 destinos, ¿cierto? 12 variables. Aquí también tenemos 12 variables, pero esas no son las mismas. Son 4 orígenes y 3 destinos. Ahora, mi primer índice varía, ¿cierto?, de 1 a 4, y el segundo índice varía de 1 a 3 como destino. Antes era al revés, ¿cierto? Los destinos eran 4 y los orígenes eran 3. Así que aquí, bueno, ahí están. Esas son todas las variables que ahora aparecen. Ahora escribir todas nuestras ecuaciones que necesitamos en Lingo. Aquí, ¿cierto? Esto lo voy a unir aún más. ¿Ya? Voy a copiar esa en particular para pegarla aquí y después para pegarla acá. Ahí vamos a ver para qué vamos a ocupar esas acá abajo. Función objetivo. Acá arriba, ¿cierto? Yo quiero escribir la función objetivo, pero pensamos, estamos haciendo fórmulas de texto para escribirla simplemente en Lingo. Coeficiente 600 por, eso es lo 1, al, por x, bla, bla, bla. Ahí escribí un más en vez de un por. Aquí lo escribí. Ahí, ¿se ve bien la fórmula? Es C3, ¿cierto? Es por el 600, por el coeficiente de costo. Sin fijar filas ni columnas porque yo necesito que ese valor efectivamente se mueva a través de toda la tabla. A eso lo voy a unir con, entre comillas, entre doble comillas, ¿cierto? Por X, para que me escriba dentro de esta cadena de texto, por X, lo uno a el coeficiente de la fila, lo uno al coeficiente de la columna, y después le agrego un más, ¿cierto? Como texto, doble comilla, le agrego un más, para que me venga la suma, en el fondo ahí, escrita. Esto si lo extiendo hacia el lado y hacia abajo, tengo casi todo lo que necesito. En la última, el más es un punto y coma, ¿cierto? Porque el Lingo, de esa manera le aviso al Lingo que está terminando la función objetivo. Y lo otro que aquí necesito modificar es la M. Tengo que darle un valor, ¿cierto? Para ir a pasar esta información al Lingo, le tengo que dar un valor. ¿Cuánto? En este caso, como decía ya, con que sea 10.000, por ejemplo, sería bueno. Pongámosle 100.000, como otras veces les he dicho, que sea 100 veces más grande que el coeficiente más grande, ya para que sea, se vea, digamos, ahí un coeficiente grandote, ¿cierto? Y no haya dudas de que corresponde a eso. Todo eso es la función objetivo, los distintos términos, ¿cierto? En este caso, los 12 sumandos de que son mi función objetivo. Y podemos ir a ingresarlo, ¿cierto? Al Lingo. El Lingo, ¿cierto? Bueno, es un problema de minimización. Hacemos lo que siempre hacemos. Seleccionamos aquí nuestra fuente. Lo vamos a agrandar para que se vea. Minimizar, igual. Vamos a pegado especial y recuerden que esto se pega como formato, o sea, texto sin formato, para que no escriba nada raro, ¿cierto? Y no tenga
interpretaciones erróneas de los coeficientes, de los símbolos, ni nada por el estilo. Recuerden que también, en el fondo aquí que yo escribo a través de distintas filas, no tiene nada en particular, ¿cierto? Porque para Lingo la ecuación no se termina mientras no se encuentre el punto y coma. Así que no hay problema, digamos, con escribirlo aquí en distintas líneas. Sí, de hecho, la pueden ver completa. Restricciones. Primer grupo de restricciones. Yo había dejado esto, ¿cierto?, en delante, pero lógicamente con la intención de escribir esto. 4 orígenes. Ahora tengo 4 plantas, ¿cierto? 4 fuentes de electricidad. Así que aquí extiendo para abajo, pero las restricciones en este caso, recuerden, es la sumatoria a través de todas las variables que comparten un determinado origen. La primera, ¿cierto?, sería x11 más x12 más x13. Se mantiene el origen 1, ¿cierto?, fijo, se barre por los dos destinos 1, 2 y 3. Y aquí el último debe ser igual, porque al otro lado, ¿cierto?, lo que yo debo poner es el lado derecho, 25 en este caso, y le agregamos el punto y coma para escribir la restricción completa. Y eso se lo extiendo, y acá también tengo, ¿cierto?, las 4 primeras restricciones escritas. Todas son la sumatoria de las variables que comparten un determinado origen, ¿cierto? El primer índice va variando 1, 2, 3, 4 a través de las restricciones. Y la suma es de todas, considerando todos los destinos. Entonces va hacia el lado, va 1, 2, 3, ¿cierto? Va pasando en el segundo índice por todos los destinos. Y eso siempre va a ser igual a lo que cada uno de ellos ofrece. Todo esto lo copio. Vamos acá. Y de nuevo hacemos el pegado especial de texto sin formato. Entonces, copio más chico. Ahí sí. Esperen un segundo aquí para que se vea más o menos del mismo tamaño. Ahí sí. Y por último, las otras restricciones que quedan hacer, ¿cierto?, son las que tienen que ver con los destinos. Eso, otra cosa que al final uno va agarrando mecánicamente en estos problemas, es ver precisamente, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿cierto?, de las restricciones que tienen que ver con un origen. Si se fijan, las variables que participan, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, es lo mismo que ir leyendo aquí por filas los coeficientes. El primero es 1 y después va variando el segundo por el 1, 2, el 3. El segundo es 2, va variando después el segundo índice por 1, 2, 3. Primer índice 3, varía segundo índice 1, 2, 3. Y el primer índice 4, varía segundo índice 1, 2, 3, 4. Aquí si ven solamente encabezados de filas y columnas, ¿cierto?, y leen a través de las filas, ustedes tienen los coeficientes que participan en estas restricciones, en el primer grupo. Y el segundo grupo de restricciones es la lectura a través de las columnas. Lo que yo necesito, ¿cierto?, en mi segundo grupo de restricciones, por ejemplo, que esta ciudad 1 reciba esos 36 de alguna de los orígenes, de cualquiera de los 4. Entonces, la sumatoria es x11, x21, x31, x41, porque barré todas las plantas posibles, pero siempre con llegada a esa ciudad, a la 1, que es la que pide los 36. Entonces, en esta estructura que estamos haciendo acá, eso se presenta, pero hacia abajo. Fíjense, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Y ahí termina. Y eso es lo que debe ser igual, ¿cierto?, a la demanda que tiene acá abajo, 36. Punto y coma. Aquí, ahí sí. Oh, no.
Estoy borrando algo de más. Ahí sí. Fíjense, para abajo tenemos escrita la restricción que necesitamos. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, igual 36. Eso obviamente no podemos escribirlo hacia abajo porque el Lingo no lo entiende así, pero en realidad pasarlo en el otro sentido desde Excel no hay ningún problema, ¿cierto? Porque lo tenemos que transponer. Pero las fórmulas nos sirven para extender esto hacia el lado, ¿cierto? Y aquí yo tengo las tres restricciones, ¿cierto? Que corresponden a los destinos, pero escritos verticalmente. Entonces esto lo copio, voy aquí un poquito a la derecha, lo pego, transponer valores y fíjense aquí, ahora sí tengo lo que aquí tenía verticalmente. Recuerden que transponer de Excel lo que hace es transformar una columna en una fila, ¿cierto? Y así, de esta manera, sí lo puedo copiar al Lingo. Aquí vamos a pegar especial, texto sin formato, y ahí está. Así como les decía, ¿cierto? Hace un rato, escrito, el Lingo, el modelo C, bastante más compacto que en Excel, pues las restricciones, como ven, son generalmente cortitas, porque son, en este caso, suma de 3 variables, suma de 4 variables y listo. Excel, obviamente, como me pide reservar una columna por cada variable, y la mayoría de las variables tiene coeficiente 0 las restricciones, por eso me queda, ¿cierto?, una tabla tan grande. Pero, digamos, eso en Lingo no se ve tan así, ¿cierto? Y aquí, obviamente, tengo ya el modelo completo. Y ahora sí, nos queda solamente resolver esto. No sé si antes de resolverlo, alguna duda del modelo. Es básicamente lo mismo que hicimos en el primero, ¿cierto? Pero escrito en Lingo. No sé si hay dudas. No. Ok. No, profe. Vamos a aquí volver un poco a acá para hacer otra cosa, que es copiar esto. A pegar acá abajo, pero vamos a usarlo en realidad para hacer la comprobación, la que hicimos también en delante. Vamos a hacer de nuevo nuestra tablita de comprobación. Ya, y aquí, ¿cierto? Pues cuando tengamos el resultado los vamos a escribir acá para ver, obviamente, si respeta en el fondo la estructura que obviamente debo respetar arriba entre oferta y demanda. Vamos a Lingo. Resolvamos. Global Opt 51510. Perfecto. Agrandemos esto para verlo aquí un poco. ¿Cierto? Bueno, las combinaciones están acá, ¿cierto? Esto lo malo de resolverlo en Lingo es que aquí, ¿cierto? La tablita, esta origen-destino, ¿cierto? No es muy evidente. Yo igual puedo leer, ¿cierto? A través de las variables, ¿cierto? Origen 1, destino 3, origen 2, destino 1, ¿cierto? Y toda la historia, el cómo hace la distribución. Pero, digamos, no es en sí como lo más amable que hay. ¿Qué puedo hacer? Llevar esto, ¿cierto?, a Excel, copiar simplemente todo este pedazo. Recuerden que esto es literalmente texto. No sé si ya resolviendo la tarea se fijaron que esto era mero texto, que no tenía ni un formato especial. Voy acá, elijo, ¿cierto?, algún lugar donde esté vacío para pegarlo y vamos a ver que al pegarlo, mire, a mí normalmente me lo pega así. Si se los pega así, ojalá que se los pegue así porque esto de hecho es bueno. Las 3 columnas que yo tenía lo copió en una sola columna. Eso no es malo, pero tengo que obviamente hacer una separación de estos valores en 3 columnas efectivas para poder usar después la de los valores. Y para eso, ¿cierto? Yo selecciono la columna completa y tengo que hacer 2 cosas. Primero, reemplazar todo lo que son puntos por comas.
¿Por qué? Porque recuerden que para Excel las comas son los decimales y en Lingo los puntos son decimales. Y cuando copian esto, ¿cierto? Desde el Lingo acá, el punto en el fondo, ¿cierto? Lo deben transformar o de lo contrario, Excel va a creer que es un punto de 1000. Lo interpreta de esa manera y aquí obviamente les va a poner resultados que no tienen nada que ver. Así que primero es con el reemplazar, cambiar todos los puntos por coma antes de separar estas columnas. 24 reemplazos, cerrar. Fíjense ya, quedaron todos los puntos, ahora son comas. Y la otra función que necesitan, que no sé si alguno la habrá ocupado, probablemente sí la han ocupado un poco, es la de texto en columnas. ¿Ya? ¿Qué hace texto en columnas? Esta cosa que aquí yo tengo en una sola columna, ¿cierto? Texto en columna me la separa en varias, ¿ya? Tiene dos métodos para eso. Uno que el que dice de ancho fijo, donde ustedes gráficamente aquí pueden hacer las divisiones, ahí como se observa, ¿cierto? Hay marquitas y ustedes pueden de hecho aquí agregar, si quieren, más columnas y decirle dónde separe físicamente. Y la otra es delimitados, que es la primera opción, que tiene opciones de separar en base a algún carácter específico, que puede ser incluso un espacio. Por ejemplo, si le digo espacio, me hace eso, ¿se fijan? Igual me separa en tres columnas, pero donde encontré un espacio dentro de lo que yo le pasé como dato, puso una columna, ¿cierto? Una separación de columnas. Aquí sirve cualquiera de los dos, en realidad, para hacer la separación. Finalizan. Y fíjense, para acá está lo que yo necesito. Vamos a eliminar esta. La primera columna ahora está sola los nombres de las variables. La segunda son los valores de las variables. Esta sí es la solución. Y la tercera los costos reducidos, que obviamente yo también los copié porque no me deja separarlos simplemente cuando hago la copia de valores. Y esto es lo que queremos pasar aquí para ver, ¿cierto? Si efectivamente se me cumplió en el fondo lo que yo quería. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Básicamente hay que ir seleccionando de a poco, por ejemplo, copiar esos tres primeros, ¿cierto? Es x11, 12, 13, o sea, son estos tres valores de acá arriba, pero traspuestos. Entonces aquí, bueno, hay que darse un poco nomás el trabajo de ir pegando, ¿cierto? Traspuestos los distintos valores. Otra forma es primero escribirlo aquí y después transponerlo todo, pero también, ¿cierto? Eso en realidad no sé cuál de las dos cosas podría ser más corta. Yo creo que se demoran prácticamente lo mismo. Esa es la primera fila, 0025. O sea, de la planta 1 yo mandé 25 millones de kilowatts, ¿cierto? A la ciudad 3. Todo lo destiné allá. La planta 2, ¿qué hizo? Envió 23 millones de kilowatts a la ciudad 1 y 7 millones de kilowatts a la ciudad 2. Y esa fue toda su distribución. La planta 3 mandó de sus 40 millones de kilowatts, 35 a la ciudad 2 y 5 a la ciudad 3. Y finalmente, la red externa lo que hizo fue suministrar con los 13 millones de kilowatts que tenía, ¿cierto?, a la ciudad 1. Por fila, 25, 30, 40, 13, lo que tengo arriba. Por columna, 36, 42, 60, ¿cierto? Lo que también me está demandando arriba. Un 0 en la 4,3, como corresponde, ¿cierto? Ese coeficiente es el que está prohibido, así que yo tengo que tener necesariamente un 0. No puede haber un valor diferente, si no, yo estaría mal. Por fila, ¿cierto? Bueno, podemos ver por las ciudades. La ciudad 1 recibió energía de dos plantas, de la 2 y de la red externa, y con eso hace sus 36. La ciudad 2 recibe energía de dos plantas, de la 2 y la 3, y la ciudad 3 también recibe energía de dos plantas, la 1 y la 3, ¿cierto? 25 y 5. Y ahí, ¿cierto? Sí tengo la solución, obviamente, de esta nueva situación. El costo, bueno, si se fijan acá en Lingo,
el costo 51.510 en realidad no es muy comparable con el costo anterior, que era 36.400, porque obviamente son situaciones distintas. En el otro caso, ¿cierto? En este caso están consumiendo un 20% más. Ahora, fíjense, igual hay algo interesante. A ver, vamos a copiar este valor aquí. Vamos a copiar aquí abajito. Esa era, ¿cierto?, mi primera situación. Y ahora es 51.510. 51.510. Voy a poner Z1 y este otro Z2 como la segunda situación, ¿cierto?, que analizamos. Y quiero que veamos algo, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice ahí? Calcular en realidad el aumento del costo de la situación anterior a esta, ¿ya? ¿Por qué me interesa eso? Porque, ¿cierto? Si recuerdan, el aumento en el consumo fue de un 20%, pero el aumento de costo que yo tengo es de un 41,5%. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién puede decirme? También es bien sentido común en realidad. Piensa en cómo se construye la solución original. ¿Por qué me aumenta más del doble de lo que aumentó el consumo realmente? Por consumo me aumenta un 20 y resulta que más del doble me crece el costo. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien puede ahí decir? ¿No? ¿Por qué puede ser? Tiene que ver obviamente con cómo funciona el método y en el fondo lo que hace el método. ¿No hay opiniones? Bueno. Es lógico en realidad que cuando yo hago una situación así me aumente más que en este caso el aumento del consumo. ¿Por qué? Porque digamos, como el software optimiza, ¿cierto? Y el método optimiza, ya en la situación original, lógicamente, ocupó lo que minimizaba en general el costo total. Cualquier cosa adicional que usara desde ahí en adelante, lógicamente que iba a ser más costoso por cada unidad, digamos, que tuviera que surtir en este caso de electricidad. Y por lo tanto, era imposible, digamos, que se mantuviera en el fondo el costo por kilowatt hora, entre comillas, ¿cierto? Estable. Por ejemplo, este 36.400, ¿cierto? Era para suministrar 90 millones de kilowatt hora. Y este otro era para 108. Fijémonos cuánto nos sale el kilowatt hora, ¿cierto? Si es el costo. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. En la situación original, yo pago al final, ¿cierto? En promedio, 404 por cada kilowatt hora. En la nueva situación, 476,9. Y eso es porque, obviamente, ya toda la energía barata que tenía en la primera situación ya la había ocupado. Y por lo tanto, como necesitaba desde 90 para arriba, digamos, más energía, tenía que recurrir necesariamente, y no me quedaba otra que recurrir a estas fuentes más caras. Y lógicamente esta otra, la del 1000, la externa, es significativamente más cara, ¿cierto?, que las interiores. Si bien, por ejemplo, hay un 700, un 600 por ahí en las interiores, que las demás son la mitad o menos de repente, entonces obviamente eso hace un cambio súper significativo en el fondo, en el cómo los costos, digamos, por eso se disparan tanto los costos en el fondo. ¿Sí? No sé si hay dudas de problema, que aquí básicamente, bueno, recuerden, por una parte, digamos que
hay varias cosas que recordar aquí, sí. Una, el tema, ¿cierto? Esto del destino falso, ¿cierto? Para compensar una situación, ¿cierto? Donde yo tengo exceso de oferta, que ahí, ¿cierto? Normalmente los costos tienen que ser cero a menos que se indique alguna condición específica. La otra situación que aquí estos modelos presentaron fue la prohibición en este caso de asignación, la famosa M que debo considerar, y lo otro también aquí, este cálculo, ¿cierto? Va a pasar, y de hecho el próximo ejemplo que vamos a ver, ya yo creo la próxima clase, porque igual es un ejemplo más largo, eh, necesariamente hay muchas situaciones donde no me dicen exactamente cuánto es la oferta o cuánto es la demanda, pero se puede inferir a partir de los demás valores, de los restantes valores de la, digamos, del sistema. Y ahí yo puedo llegar a concluir cuáles son los valores que corresponden en ciertas partes y después de eso, ¿cierto? Cuadrar en el fondo el sistema. Y bueno, lo otro, ¿cierto? Resolvimos a través de Excel y de Lingo en general el problema de las dos maneras para que también lo tengan, obviamente esto se lo subo, así que van a tener ahí de referencia las dos formas en que esto se puede ingresar, digamos, para resolverlo. Lo bueno, ¿cierto?, de los problemas de transporte es que siempre tienen la misma estructura y esa misma estructura en general, ¿cierto?, es bien fácil de identificar. Una vez que ejerciten lo suficiente, esto tiene que ver solamente con cuántos ejercicios hacen, después la reestructura les va a resultar bastante fácil de trabajar. Siempre pasa un poco lo mismo. Al principio parecen raros un poco los ejercicios, pero después ya que han hecho unos cuantos, se van a dar cuenta que están andando bastante más rápido en cómo armarlo, ¿cierto? Y bueno, resolverlo lo de menos. Aquí el tema es la interpretación original, el cómo armar la tabla, ¿cierto?, de parámetros, que es el desafío. ¿Dudas? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, Para nada. Todo ok. esto ya ahí se los guardo. Ya como les digo, o sea, el otro ejemplo que nos queda, ahora no alcanzamos a hacerlo en ningún caso, porque igual es también una situación donde aparece como un truco adicional más de lo que hemos visto, ¿ya? Que es el que hago cuando hay situaciones opcionales, ¿ya? Porque también no siempre existen esas situaciones opcionales. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hay, no sé, una demanda mínima y una posible demanda máxima, pero que si tú, o sea, si tú puedes, suministrarle esa demanda, pero nadie te obliga a suministrársela. O sea, el cliente no se urge si es que no le suministras esa parte variable, pero obviamente necesita un mínimo que sí está determinado. Entonces eso también obviamente se puede modelar a través de modelos de transporte, ¿cierto? Con ciertos coeficientes específicos que ahí vamos a ver. Eso es, digamos, el ejemplo que nos queda. Y después de aquí en adelante ya va a ser como puro ver ejemplos por reforzar solamente, porque como que no hay muchos más trucos que ver. Lo que sí me interesa después de ese otro ejemplo es ver quizás un problema más de producción, para que recuerden cómo leer un problema de producción, ¿cierto?, de sus orígenes y destinos. Y ya en realidad no hay como mucho más que ver en el tema de modelo de transporte, porque los demás, como les digo, simplemente ejercitar, ¿ya? Ya, ahora sí, si no hay dudas de la clase en particular, ¿alguna observación de la tarea o alguna cosa que quieran decir? Sí, profe. Dime. No sé si existe la posibilidad de poder subir la nota. Mm, Quizás más adelante, dependiendo cuando tengan todas las notas. Ya. Para hacer la retroalimentación, profe, ¿Ya? no sé si va a enviar las correcciones. Yo les subí a todos el informe
Y ahí venían algunos comentarios de por qué tenían las notas que tenían. Si quieren, les subo la pauta para que vean cuál era la solución que yo tenía de todo. Ya. Ah, entonces está en la plataforma, en la intranet. Que en el correo Sí, no la... sí, no, el correo no creo que llegue, pero donde subieron el trabajo, yo también ahí les subí a todos el archivo del informe corregido. Y ahí obviamente están los puntajes por pregunta. Y en algunos casos, bueno, en casi todos los que no tenían el puntaje total, yo creo que en todos los casos que no estaba el puntaje total, les explicaba por qué. ¿Ya? Ya, profe. No estaba al tanto que estaba en el ambiente de aprendizaje. Voy a ver ahora. Sí, debería. Si alguien no lo tiene, se me pasó subírselo, me avisa para que se lo suba, pero no, en general, bueno, que yo me haya dado cuenta, se lo subí a todos el informe también ahí corregido en la misma plataforma. Ok. ¿Ya? Profe, entonces por ahora no va a dar ninguna tarea como para subir la nota. De esa materia no, por eso te digo, sigamos viendo para la próxima tarea y ahí vemos más adelante qué hacemos. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya. Si no hay más dudas, en realidad, como les digo, el problema de estos ejemplos son tan largos que ya no alcanzamos mucho a hacer otro, pero repasen las cosas que hemos visto antes, porque los trabajos fue evidente que hay cosas que ni siquiera básicas que se manejan, o sea, ni siquiera cómo ingresar un modelo en Excel o Solver, así que tienen harto que repasar, porque esta unidad, como habrán visto, se basa en que se supone que se saben todo lo del anterior. No, y eso ahí, si no se lo saben, tienen que necesariamente repasar unas cuantas horas de video de la primera unidad. ¿Ya? Ya pues, nos veremos entonces en la próxima clase, ¿ok? Y si no pueden ver en la retroalimentación, ahí me escriben. Pues si tienen dudas puntuales también, me pueden escribir un correo y ahí les puedo explicar más, ¿de acuerdo? Profe, si Y está. sí, ya, perfecto. Ya. Ya pues cualquier duda que tengan, me escriben o bien lo podemos ver en la próxima clase. Como digo, voy a tratar de acordarme de subir la pauta, pero hay cosas en la pauta que quizás tengo que explicar más, porque la pauta es como me la hago para mí, entonces yo sé qué cosas tengo que buscar, pues. Pero quizás para ustedes si la ven van a ver puros números y no va a estar muy claro. Ahí tendría que aclarar un poco la pauta para ustedes. ¿Ya? Ya pues. Entonces Vale, nos profe. veremos. Listo. Que estén bien. Chao, chao.